Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo conversatorio virtual organizado por la Red de Participación Ciudadana y Control Social Bolivia 2020 y el desafío de la reconstrucción del tejido social. Para este día tenemos la participación de tres profesionales, Sandra Carvajal Sarmiento, Pilar Uriona Crespo y Caterina Ardaya. Caterina Ardaya es socióloga y abogada con más experiencia en el campo social, forma parte del equipo técnico de Acobi Cruz, anteriormente en Concepción, específicamente en la TECO de Monteverde. Bienvenida, Caterina. Buenos días a todos los oyentes y también a todas. Muchas gracias por invitarme a este conversatorio de la red, en el cual hablaremos de temas muy importantes para el país y para las personas que están conectadas siguiendo este conversatorio. Pilar Uriona Crespo, politóloga con estudios de maestría en Filosofía y Ciencias Políticas y estudios en Educación Superior. Consultora especializada en los temas de relaciones de poder, democracia y ciudadanía, feminismos y género. Cuenta con experiencia en procesos de análisis social, incidencia política, investigación y en evaluación en materia de género y de derechos humanos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Bienvenida, Pilar. Gracias, Lilian. Buenas noches también a Catherine y bueno, cuando se incorpora Sandra también. Les agradezco mucho a la red la invitación, ¿no? Por darme la cobertura. Muchísimas gracias. Finalmente, Sandra Carvajal Sarmiento, activista de los derechos humanos, miembro de la plataforma de agrobolsas surtidas, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con maestría en Economía Plural, Solidaria y Comunitaria, en el CIDES UMSA. Su experiencia de trabajo siempre estuvo ligado al trabajo con mujeres, niñez, desarrollo rural y derechos humanos. Sandra se va a incorporar en unos minutos más a este conversatorio. Bien, últimamente estamos quizás en un nuevo proceso histórico para Bolivia, una nueva coyuntura, podríamos decirlo ahí, un nuevo nudo, un cambio en la estructura política especialmente. Me gustaría que cada una de ustedes en 8 minutos podría plantearnos la mirada que tiene, un análisis de lo acontecido en Bolivia en los temas político y social durante los meses de octubre y noviembre de 2019. Podríamos empezar con Caterina y luego seguimos con Pilar, por favor. Sí, Lilia, muchas gracias. Bueno, lo sucedido en el año pasado, la crisis social que vivimos y política en el país, en los meses entre octubre más precisamente, se dan justamente por el tema de las elecciones, ¿no? Tuvimos elecciones el 20 de octubre y estas elecciones no fueron, la voluntad del pueblo no fue respetada. Entonces, desde ahí empieza la crisis, si bien tenemos un antecedente que fue en el 2016, cuando se hace un referéndum en febrero, donde se le pide al expresidente Evo Morales y al vicepresidente que no se vuelvan a postular a las elecciones. Sin embargo, hicieron caso omiso de este mandato popular. Con esto se vino también, sumado a esto ya venía también un desgaste de su figura política de estos mandatarios, y ya se acentúa más
con las elecciones, donde se realiza con procesos, con dificultades, como se señalaba que hubo fraude electoral, y esto generó a que haya habido protestas en el país, ¿no? Protestas, movilizaciones, bloqueos, marchas, y todos ellos a una sola voz pedían una segunda vuelta, también anulación de los votos, y terminó todas estas movilizaciones también pidiendo que Evo pueda renunciar. Entonces, y sumado a esto también estuvieron los policías cuando se repliegan, había mucho atropello, ¿no? De parte del gobierno. Entonces, frente a esto, ya hubo todo este movimiento, el cual pudo desbaratar este dominio totalitario que tenía el Estado. Entonces, esos fueron, creo que los hechos que han marcado los meses de octubre y parte de noviembre del 2019. Gracias, Catherine. Sí, pertinente que justamente para el conversatorio esté participando Catherine y Sandra con visiones distintas también a lo que puede ser mi propia visión desde donde estoy formada y desde donde hablo, desde el nivel urbano, ¿no? Sandra seguramente va a matizar el análisis con lo que es la especificidad del área rural, etcétera, en su experiencia, y Catherine nos está mostrando también la temática regional desde unos ámbitos que van más allá de lo que siempre ha sido como que el manejo de poder un tanto centralizado dentro de lo que es la sede de gobierno, ¿no? Y dicho esto, creo que para hacer mi lectura de lo que ha sido el proceso de ruptura, de crisis política del año pasado, quiero rescatar algunos elementos, ¿no? De lo que señalaba Catherine. Primero, tenemos como que un contexto electoral, ¿no? Luego de un continuo de vulneración, digámoslo así, de determinados pactos o de determinadas expresiones de la ciudadanía en general, que justamente eso es lo que significó el 21 de febrero en 2016, que implica, antes que nada, pues la muestra o viene a ser el detonante que nos va a dar cuenta de un conjunto de elementos que paulatinamente en este tiempo de trabajo que se tuvo post-constituyente fueron como que desencantando o mostrándonos que habían elementos muy complejos dentro de toda la cuestión política boliviana y social y el modo en que nos relacionamos, que tienen una mayor complejidad de aquella que pensábamos y que no han sido abordados, aunque discursivamente podía parecer que legislativamente habían ciertos avances en la temática de derechos humanos, que había ciertos avances en la temática de democratización y apropiamiento de esa democratización por parte de una ciudadanía que siempre ha estado movilizada, politizada y demás por distintos elementos históricos. No obstante ello, ¿no? La idea de justamente enfrentar un nuevo proceso electoral que nos estaba dando otras pautas referidas a las nuevas reconfiguraciones del poder que podían darse en este contexto, nos muestra pues que quizá estas rupturas, estas experiencias de ruptura, ¿no? Y de partir, o mejor dicho, de fragmentar la sociedad y fragmentarse políticamente, ¿no? Que nos marca una ruptura relacional con estos temas claves de un proyecto político que se había pactado desde la constituyente, lo que hace es mostrarnos sobre todo que había necesidad de seguir profundizando en elementos que nos muestran que esta crisis política es muchísimo más profunda y de un largo alcance y de una larga cobertura territorial o amplia cobertura territorial que la que podríamos haber observado también en el 2003, ¿no? Y esto lo digo porque justamente acá ha sido pues una crisis que se ha presentado a nivel nacional, ¿no? No solamente se ha centralizado típicamente en algunos departamentos o en algunas regiones, sino más bien ha mostrado como que una fragmentación que también lo que nos está dando es como cierta señal, ¿no? O cierto hito
de decirnos que aún no hemos trabajado a profundidad ese concepto en el que queríamos encontrarnos como un todo común, que es la bolivianidad, ¿no? Entonces, esa idea de la bolivianidad no lo podíamos volver algo muy globalizante o globalizado, ¿no? Que queriendo como que signifique todo para las regiones, cuando estamos viendo que cada región, cada organización social, cada localidad va teniendo necesidades específicas y visiones específicas respecto a qué implica el ejercicio de derechos, el ejercicio de libertades y sobre todo el ejercicio de una democracia que estaba, aunque podía parecer que no se la percibía como tal, se la veía como algo limitado, ¿no? Y creo que mucho de eso es lo que nos ha dejado justamente la necesidad de hablar de la temática que hoy proponen en nuestro conversatorio, ¿no? Que es que cómo podemos pues trabajar o entender esta ruptura de tejido social, ¿no? Que de alguna forma estas experiencias de conflictividad, de desconfianza, de fragmentación, no son algo que tocan solamente la realidad boliviana, ¿no? También lo hemos vivido en otras regiones donde la violencia y la forma de diluir esas relaciones de confianza también se dan, solamente que nosotros deberíamos en este momento leerlo desde la particularidad de nuestro contexto histórico momentáneo, de este momento preciso, ¿no? Y sabemos que hay ciertos límites para poder hacer esa lectura, porque no, o sea, dentro del marco del conversatorio, digo, porque no podemos abarcar la visión de tanta complejidad y diversidad del propio país, ¿no? Pero sobre todo también necesitamos hacer una lectura de la particularidad con que cada uno de los actores sociales, ¿no? Los grupos sociales en sí, que están pues a partir de una actuación siempre dedicada a necesidades, intereses, etcétera, vinculados al ejercicio de sus derechos, van a encarar esta crisis y que está marcando pues particularidades, diferencias, como es el caso en el tema que a mí pues me toca de cerca porque lo veo cotidianamente en el caso de las mujeres, ¿no? Y su experiencia frente a esta ruptura del tejido social, frente a esta experiencia de violencia que se tuvo y que no se ha superado hasta el momento, ¿no? Gracias, Pilar. Sandra, muy buenas noches. Ella ya está con nosotros. Sandra, primero tus palabras de bienvenida y luego nos gustaría que durante 8 minutos puedas hacer un análisis de lo acontecido en Bolivia en los temas político y social durante los meses de octubre y noviembre de 2019. Bienvenida, Sandra. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, darles también la bienvenida a las otras compañeras que están participando de este conversatorio. Bueno, sobre lo que me pides, primero presentarme, ¿no? Yo soy Sandra Carvajal, estoy trabajando en el tema de mujeres ahora. He trabajado por muchos años con niños, con mujeres y sobre todo con la problemática del área rural. Si me pides un análisis, yo te lo voy a hacer desde el ámbito rural. Creo que la ruralidad también determina muchos cambios sociales en nuestro país. Estoy actualmente como activista en el tema de las agrobolsas surtidas. Y creo que una de las cosas que nos va a unir y también que nos hace pelear empieza por la comida. En torno a las ciudades tenemos muchas zonas de producción. Lastimosamente la mancha urbana está acabando con estas zonas de producción y hemos desvalorizado un poco a las productoras. Es también el enojo que ha hecho que muchas movilizaciones en el área rural se tornen muy fuertes. Porque, me voy a lo práctico. Si las productoras trabajan su tierra de forma orgánica, de forma tradicional, durante un cierto tiempo para producir papa, eso no compensa el costo trabajo que ellas invierten en esto. Porque viene papa importada, viene papa más químicamente procesada, digamos, muy tratada, que va más al mercado que a la alimentación. Si hablamos de alimentación, hablamos de salud. Y es uno de los temas que las señoras desde el área rural te reclaman, te dicen, a mí me cuesta producir. Y cuando quieren buscar mercado en las ciudades, no encuentran mercado, porque están las que intervienen en el proceso de venta y son ellas las que les compran barato, van a la ciudad y hacen su negocio, sin siquiera haber pasado el esfuerzo por la tierra. Y lo mismo los varones, ¿no? Los varones buscan la ciudad como un espacio de trabajo, dejando a la familia en la comunidad, dejando a los hijos en la comunidad. Entonces, ese proceso de campo-ciudad
ha generado también la división y el enojo en las familias. Muchas familias tienen doble residencia, el área rural con los hijos chiquitos y los abuelos, y el área urbana con los hijos que ya están en etapa de producción. Y como hay se van desvinculando un poco del núcleo familiar, empiezan también los problemas dentro de la familia, la desarticulación familiar. Y los chicos empiezan a tomar sus propios mundos. En el Alto, que es la ciudad que acoge a muchas familias del área rural, es una de las ciudades con más pandillas en todo Bolivia, al igual que Santa Cruz. Y los hechos acaecidos en noviembre han sido también impulsados por estos grupos de choque, que los chicos han recibido y no han recibido dinero, pero se han comprometido con toda esa pelea y el desbande que ha habido en muchas zonas. No son todos, pero sí han participado muchos de ellos. Ahora, en el área rural, ¿qué ha pasado? Hay mucho el tema del liderazgo. Las mujeres responden un poco a sus grupos de líderes. Están las Bartolinas, en el caso de las mujeres, están los Tupac, en el caso de los varones. Las mujeres han cuestionado todo lo que estaba pasando. No estaban en muchas cosas de acuerdo con sus dirigentes, con las autoridades a nivel nacional, pero a nivel interno también ellas tenían sus propias demandas que en muchos años no habían sido atendidos. Desde el mismo hecho del cuidado de la familia, el cuidado de la tierra, esto que les mencionaba del trabajo con la tierra. Y en los varones, en el caso de los Tupac, también tienen sus jerarquías dentro de las organizaciones de varones. El conflicto en el área rural ha tardado en reaccionar. Si bien en La Paz había las movilizaciones luego de las elecciones, en el área rural ha tomado fuerza una vez que ha renunciado el presidente de ese entonces, Evo Morales, porque se han sentido desprotegidos por el nivel de información que se manejaba en el área rural. Entonces pienso que la falta de una adecuada información, la falta de atención a las demandas de esta gente ha hecho que se organicen y empiecen a movilizarse y tome la fuerza que ha tomado, sobre todo en rutas troncales, ¿no? Te hablo un poco que van a las interdepartamentales y a las rutas internacionales, donde la gente se ha puesto en turno y duros para no dejar pasar ni a pie ni en movilidades la alimentación a la ciudad. Entonces, pienso que si hablamos de tejido social, tenemos que partir un poco de cómo estamos viendo a las proveedoras de alimentación a las ciudades. Si les hemos dado el valor que tienen, si les estamos reivindicando sus derechos como mujeres, si estamos velando por los derechos de los niños, que tanto se habla, y si estamos velando un poco el tema de seguridad alimentaria y las zonas de producción, y también en el tema de la tierra, ¿no? Pese a que ahora la tierra es de quien la trabaja, todavía existe esa discriminación a las yernas que no son del lugar, donde se les va negando un poco el espacio de participación a las que van produciendo. Desde la ciudad, desde mi experiencia, porque ya quedé la última semana, quedé atrapada en la ciudad, volví un poco por la familia para volver al campo a trabajar. Lo que han logrado en la ciudad es que la gente empiece a mirarse como vecinos, como comunidad. Han generado una suerte de colectivos dentro de la ciudad, porque antes el piso de al lado con el piso de arriba no se conocían. Y con todo este conflicto han generado que las personas empiecen a organizarse por el miedo, por la necesidad de protegerse y hasta por la necesidad de alimentarse, ¿no? Porque hacían ollas comunes, y estoy hablando de zonas que tradicionalmente son de clase media, tienen acceso a la comida, tienen acceso a comprarse algo más, a diferencia de gente que está en zonas suburbanas. Entonces pienso que todo lo que ha pasado en el mes de noviembre nos ha dejado grandes lecciones. Y esos tejidos que ahora nos tienen enfrentados en campo, ciudad, entre los que son de piel un poco más oscura o piel más clara, ahora nos tenemos que empezar a mirar como vecinos, ¿no? Y empezar un poco a sanar estas heridas. Y creo que hay que buscar estrategias y alianzas que nos permitan vernos como iguales, porque los que producen en el área rural no son menos, nos proveen alimentos. Los que estamos en la ciudad y hemos tenido la suerte de estudiar algo y estamos en un trabajo burocrático, también tenemos la necesidad de estar en contacto con ellos. Y creo que esa construcción tiene que ser colectiva. Bien, gracias, Sandra.
Antes de pasar a esta segunda ronda, algo que dijo Sandra, que desde la mirada quizá también personal, este momento crítico entre las elecciones y luego el acuerdo, si se quiere, en el mes de noviembre, ha marcado algo que parecía estar, no sé si dormido, si o no se visibilizaba, esta división que marca Sandra entre lo urbano y lo rural, esos procesos de discriminación que parecían, vuelvo a decirlo desde un poco una óptica personal, parecían dormidos, parecían en latencia. ¿Cómo ven ustedes este proceso? Le daríamos primero la palabra a Catherine, luego Pilar y finalmente Sandra. En referencia a lo que justamente están hablando sobre lo último, sobre el urbano, rural, pues algo que también tú lo acabas de decir, Lilian, es que se creía, ¿no? Que, por ejemplo, salió muy a flote el tema del racismo, ¿no? Es la situación que vivimos el año pasado develó la realidad social, ¿no? Si bien la compañera que me ha antecedido resaltaba mucho el mirarse entre vecinos, pero también a la vez develó que el racismo, no hemos acabado con el racismo. Si bien se promulga una ley en contra del racismo, vemos que no sé, este tema que estaba como escondido, como que ya habíamos acabado con esto, vuelve a salir, ¿no? Con esta situación también, porque se vio bastante marcado también durante el conflicto, lo que decía la compañera, ¿no? Lo de campo, ciudad, y esto nos demuestra que esta situación no se acaba con las leyes, ¿no? No se acaba porque va a permanecer, porque no se trabaja. Ciertos privilegios aún se mantienen en ciertos sectores. Y si bien el gobierno saliente promulgó esta normativa, pero se olvidó, ¿no? de también que la distribución sea más justa entre los bolivianos. Entonces, esto también es lo que nos hemos dado cuenta que no habíamos acabado con esta situación, ¿no? Entonces, es algo que todavía, ya lo decía la compañera, tenemos que continuar trabajando con esto. Ya decía que era una construcción política en el cual tenemos el desafío, las autoridades que tengamos una vez realizadas las elecciones, pues tienen este gran desafío, y nosotros como bolivianos también, y quienes trabajamos en instituciones, no tenemos este desafío de retomar estos temas, pero obviamente con estrategias que nos ayuden a aceptarnos como bolivianos y con todas las diferencias que tenemos como bolivianos, ¿no? Gracias, Catherine. Pilar. Sí, me parece muy importante a varios de los puntos que han planteado tanto Catherine como Sandra, ¿no? Y tu pregunta me parece fundamental para entender justamente cuáles serían pues las bases de esta, digamos, el efecto que está teniendo todo este contexto en mostrarnos pues esa desarticulación del tejido social, ¿no? Esa falta de vinculación que para mí sobre todo tiene que ver con que dentro de nuestros procesos históricos, sociales, económicos, políticos, culturales, continuamos con un conjunto de contradicciones, ¿no? Históricamente no resueltas. Y una de esas grandes contradicciones a las que ha hecho mención o alusión específicamente Sandra tienen que ver con la profundización de un tema de exclusión, ¿no? De justamente la amplitud del acceso a esas oportunidades sociales
a esas que responden sobre todo a un conjunto de estructuras de dominación que hasta el día de hoy, ¿no?, están afectando nuestras realidades, las están diferenciando desde una manera negativa, ¿no? Que es esa diferenciación negativa que justamente se traduce a estos esquemas jerárquicos de dominación y que en el caso de este binarismo que se ha dado entre lo urbano y lo rural, nos muestra que esa presencia de realidades diferenciadas, ¿no? A su vez, no podemos, pues, negar que dentro de estos contextos lo que se está generando, ¿no? Y desde ya posicionamientos de nuevas actoras, no nuevas por el sentido de que acaban de surgir, sino de que están mostrándonos una agenda, un conjunto de demandas y un conjunto, pues, de elementos que no han sido respondidos y que de alguna forma están, pues, generando estas movilizaciones que tienen que ver con la necesidad de poner sus temáticas como una cuestión fundamental de vida dentro del marco de lo común, ¿no? Que en algún momento representaba la gobernabilidad, la idea del Estado democrático y la idea de que teníamos supuestamente un proyecto conjunto colectivamente construido, pero que en el momento mismo de ver las reacciones y ver todo lo que ha ocurrido a raíz de la crisis, nos muestra que la exclusión y la discriminación, ¿no?, sobre todo en el campo del reconocimiento, los aportes que pueden hacer colectivos como de las mujeres, ¿no?, son pues fundamentales tenerlos presentes y que no han sido o no han tenido pues el protagonismo necesario como para poder sentirse valorados e incorporados dentro de estas lógicas que se han propugnado tanto discursivamente, que son las de derechos, pero que falta mucho en su ejercicio, apropiación y reconocimiento total a nivel institucional, ¿no? Y a la vez también nos está mostrando que estos esquemas de exclusión, ¿no?, están o han generado una cultura de violencia que nos ha parecido cotidianamente aceptable, ¿no? Porque nos ha dado también una base de adormecimiento frente a este tipo de violencias, que no solamente tienen que ver con el desconocimiento, ¿no?, justamente de los aportes que pueden hacer mujeres protagónicas específicas, como pueden ser las productoras y todo su aporte en la cuestión económica y de sostenibilidad, de cuidado, etcétera, sino también nos está mostrando como algunas instituciones como la Fundación UNIR en sus estudios nos ha mostrado un incremento de violencia justamente hacia poblaciones más vulnerables como niñas, niños, adolescentes y una lógica de no mantener un diálogo o la apertura de espacios donde pues estas voces, necesidades, etcétera, puedan ser planteadas, ¿no? Entonces creo que sobre todo la crisis nos ha mostrado que hemos estado como que trabajando sobre una cultura de la violencia, porque también dentro de estos estudios que presentaba la Fundación UNIR, cuando se hablaba de paz había como una asociación negativa con la cultura de paz, entendida como una cultura de la inercia, en lugar de la paz, la pasividad, ¿no? Y entonces es como que tenemos todo un bagaje de resistencias, de luchas, de estar en confrontación, ¿no? Y justamente eso es lo que ha detonado pues tantas desconfianzas, que no serán la única vertiente, porque también es rescatable también mirar el otro lado, como señalaba Sandra, justamente, de que también la situación lleva a ciertas reflexiones y a mirarse unos a otros, que puede ser una forma inicial de empezar a tratar de entender lecciones aprendidas o pequeñas aprendizajes que podamos tener de cómo reconstituir, ¿no?, este tejido social y tratar de empezar a generar puentes dentro de estos marcos de desconfianza o inseguridad que se han sustentado, ¿no? Y que también en la misma línea que señalaba Sandra, que comparto bastante, se han alimentado mediante elementos de desinformación, ¿no? Y que eso también genera una profundización de lo polar, de la separación y de la falta de diálogo para justamente ir construyendo estos procesos de transformación hacia una cultura de paz. Gracias, Pilar. Sandra, ¿algo que agregar? Bueno, creo que hay que empezar a reflexionar. Ha habido dos escenarios en la historia de nuestro país. El 2003, con la salida de un gobierno, casi con las mismas circunstancias, ¿no? Que mucha gente no estaba de acuerdo con ese tipo de gobierno, pero la diferencia es que en ese entonces la clase media, y podría decir que toda la clase pobre, la clase desprotegida, la clase marginada de nuestro país, se han organizado. En sus propias esferas se han organizado para también manifestar su no. En este caso, en noviembre del año pasado, ha habido
hasta enfrentamientos entre la misma gente de la misma clase. Por ejemplo, el Alto. Se han organizado grupos que cuidaban la zona para que no entren vándalos o gente de otros lugares, protegiendo un poco su zona. Lo mismo en la ciudad de La Paz. La gente pedía la identidad, dónde vives, qué haces, por qué quieres venir por este lugar. Había mucho miedo, había mucha susceptibilidad. La gente se ha organizado en torno a los que estaban conocidos. El 2003 todos se reconocían como iguales y había una sola persona enfrente que no les agradaba. Y lo que ha movido el Alto en ese entonces ha sido esa unidad y esa convicción de sacarlo al presidente de ese entonces, y todos, una vez que salió, se han podido organizar y se han adoptado diferentes estrategias para que los jóvenes empiecen a tomar actitudes más positivas de una construcción de cultura de paz. Y una de las cosas que yo puedo reconocer es el trabajo de los artistas, de todo lo que ha sido el arte en la ciudad del Alto. Se han empezado a hacer movimientos fuertes de cultura ciudadana para trabajar con los jóvenes y neutralizar un poco todo ese enojo y esa carga que había. Ahora no veo un escenario de pacificación. Todos todavía con altavoz o en murmullo seguimos diciendo lo que nos está molestando, pero no compartimos con el otro lo que está pasando, porque creo que todos nos miramos ahora como rivales. Hay una brecha muy fuerte, ¿no? Entre los que estaban de acuerdo con el anterior gobierno y los que ahora están con lo que está pasando, que no sabemos si es dictadura, no sabemos si viene una elección con un candidato definido al frente. Hay mucha incertidumbre. En el área rural, la gente piensa que lo que ha pasado no debería haber pasado porque ahora viene lo peor. La desinformación todavía está calando esto, ¿no? De buscarnos enfrentar entre personas. Y pienso que una de las estrategias que nos podría un poco ayudar a todo esto es empezar a buscar mecanismos que nos integren, pero que nos integren con objetivos no políticos, no económicos, no sé qué tipo de objetivos, pero tenemos que empezar a mirar con otra, no sé, con otra perspectiva todo lo que vamos a dejar a las nuevas generaciones, porque creo que a ninguna de las familias les va a gustar dejar un clima de conflicto para sus hijos o un clima de inseguridad para sus hijos, o la incertidumbre de no saber si mañana vamos a vivir lo que está viviendo Venezuela, lo que está viviendo Argentina, o qué nos espera. Entonces creo que es momento un poco de trabajar y escuchar a la gente, ¿no? ¿Qué piensan de todo esto? ¿Qué esperan? ¿Qué ven? Y trabajarlo también intergeneracionalmente, porque a veces, como dicen muchos jóvenes, solo escuchamos a los adultos porque ellos pueden votar y no escuchamos a los más jóvenes que no deciden, pero también pueden pensar diferente y ver un poco qué les espera, ¿no? Eso, en el área rural lo mismo. Yo recuerdo, hace años trabajaba en Norte Potosí y los jóvenes querían ser líderes y les preguntábamos, ¿por qué quieres ser líder? Porque íbamos con otros temas a trabajar sexualidad. Y ellos decían, no, quiero que me formes para ser líder. Y estaba una visión corrupta en ellos, porque querían ser líderes para tener carro, para viajar en avión, para tener muchas mujeres, en el caso de los varones, en el caso de las chicas para poder vestirse diferente. Esa era su perspectiva. No querían ser líderes para mejorar un poco las condiciones de la comunidad. Entonces, para mí era una visión muy corrupta, no era un compromiso con su comunidad, con su gente. Entonces, creo que eso también hay que empezar a trabajar, hay que empezar a orientar a los jóvenes. El gobierno para este año en Bolivia ha decidido sacar lo que era el PSP de la educación, que era el proyecto socioproductivo, y ahora han incorporado el plan de contingencia contra la violencia. Todas las unidades educativas en Bolivia están trabajando diferentes estrategias para sacar la violencia o visibilizarla y empezar a trabajar con los jóvenes. Pero no hay una orientación desde el Estado que les diga qué tipo de violencia es la que hay que trabajar. O sea, de pronto están trabajando el ciberbullying, están trabajando la violencia a las mujeres, están trabajando la violencia a los niños, pero no estamos siendo claros ni desde el concepto de qué es violencia, pese a que hemos vivido un clima de violencia muy fuerte, ¿no? Entonces pienso que es momento de reflexionar y empezar a buscar aquellas estrategias que nos empiecen a acercar como seres humanos, porque en el fondo somos eso, ¿no?
Y al principio yo les decía el tema de la comida. El hombre que no come se enferma y el hombre que se enferma mucho se muere. Entonces el principio también es nuestra alimentación. Más allá de darles muchos contenidos, creo que hay que empezar a mirar lo que somos parte de la naturaleza y empezar a buscar esas estrategias que nos acerquen, ¿no? Creo que eso, ¿no? Ese es mi aporte con todo esto de construir un poco nuestro tejido social. Cuando uno va a la comunidad, en la comunidad, cuando uno ya la conoce, te reciben con comida, eres parte de su aptapi, te dan su fiambre, te dan las señoras y compartes y dialogas con ellas. En la ciudad creo que tenemos otra mirada, entonces creo que hay que empezar a buscar esas alternativas, esas opciones de mirar al otro a partir también de lo que podemos compartir. Eso, ¿no? Gracias, Sandra. Hablar de, por cómo la escucho a Sandra, por lo que escucho en Pilar y en Catherine, en esta reconstrucción del tejido social, evidentemente esta crisis de octubre y noviembre ha develado no solamente lo que decíamos, este adormecimiento en el tema de la discriminación, pero también ha develado la falta quizá de políticas reales hacia determinados grupos, especialmente los grupos vulnerables. Se han aprobado miles de leyes, tenemos varios planes en el tema de mujeres, en el tema de niñez, adolescencia, en el tema de medio ambiente, pero que por como se ve ha sido poco efectivo, digamos, ¿no? En solucionar los verdaderos problemas. Y cambiar normas, cambiar nombre a las cosas, imponer cosas, definitivamente estoy de acuerdo con Sandra y creo que también Catherine y Pilar, de que no va a solucionar estas heridas que tenemos los bolivianos y las bolivianas, y heridas que además están todavía abiertas y nos van a encontrar en un 3 de mayo, en una nueva coyuntura electoral. Pero ¿cómo ven ustedes el contexto político y social 2020, podríamos decirlo, hasta este 3 de mayo? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen lógicamente, de este tejido social, de estos grupos que, como lo ha dicho Sandra, tienen enfrentamientos incluso entre los mismos grupos, hay diferentes posturas y posiciones. No sé, Catherine, ¿cómo ves tú el contexto político y social 2020? Evidentemente, este es un año electoral donde hemos iniciado el gobierno transitorio, algo que de su trabajo que tenía, su rol que tenía este gobierno transitorio era pues contar con un nuevo órgano electoral que recupere la institucionalización, además que tenga un poder independiente, ¿no? Para que no se repitan los hechos del año pasado, que lleve un proceso electoral en las elecciones, tanto nacionales como las subnacionales, que también tendremos este año, y que todo este proceso que tiene este órgano electoral pues sea transparente. Eso es lo que esperamos. Personalmente igual espero que sea así. También que este gobierno garantice que no sea como el anterior, ¿no? Que vimos que el anterior gobierno tenía poder sobre todos los órganos que tenía el Estado. Entonces no queremos eso. Y algo que pretendemos una vez se den las elecciones, no que pretendemos, que queremos una vez que se den las elecciones, o que pienso que los bolivianos queremos después que haya gobernabilidad, ¿no? A pesar de la polarización que también se ha hablado, no hemos dicho que
que la situación, lo que vivimos el año pasado, develó muchas dificultades que aún están por resolverse, ¿no? Entonces, pero a pesar de todas estas dificultades, lo que se pretende es que haya gobernabilidad. También existe también la expectativa, ¿no?, de recuperar la institucionalidad y el respeto a las normas, ¿no? Entonces hubo un momento en que como igual el gobierno saliente tenía el poder absoluto, entonces si bien había muchas normas, y tú, Lilia, lo acabas de decir, de nada nos ha servido tener muchas normativas, muchas leyes que se hayan creado, pero no han sido efectivas, ¿no?, en la aplicabilidad. Entonces, y no necesitamos, creo que más leyes, más que todo es el cumplimiento de estas normas, el respeto de estas normas, ¿no? Que ya no haya ahora, una vez realizadas las elecciones, lo que se espera es que no haya grupos privilegiados que por la fuerza, de manera violenta quiere que sus demandas sean atendidas. Entonces tiene que haber un respeto a la institucionalidad del Estado, y tiene que ser por la vía de la pacificación, por la vía de las instituciones públicas, ¿no? También algo que se espera con las nuevas autoridades que se tengan es que se mantenga la pacificación, y ya lo han dicho las compañeras, ¿no?, a través de diferentes estrategias que a los bolivianos, diferentes estrategias o mecanismos que nos vinculen a los bolivianos, ¿no?, que realmente podamos recuperar la unidad. Ya hemos visto que los hechos que han sucedido no nos ha hecho bien a los bolivianos, entonces necesitamos todo eso, recuperar también confianza en el Estado, que sea más transparente. Otra de las cosas que necesitamos también, ojalá como a largo plazo, es poder cambiar la matriz del país, ¿no? Seguimos siendo un país extractivista, lo vimos el año pasado también, previo a las elecciones, hubieron previos al conflicto, lo vimos lo sucedido en la Chiquitanía. Entonces esto por responder, porque el Estado respondía solamente un sector, ¿no?, privilegiando un solo sector y olvidándose de los otros. Entonces ese es lo que puedo ver como escenario futuro. Gracias, Catherine. Pilar. Sí, coincido con Catherine, ¿no?, que también tenemos como que varios elementos a analizar dentro del contexto, ¿no? Uno, con el que coincido con ella, básicamente es esa necesidad de estar trabajando, y que creo que es parte de lo que en este momento de transición se ha denominado justamente el proceso de pacificación, es intentar lograr la recuperación de la confianza en un elemento que históricamente siempre ha tenido cierta crisis dentro de nuestro contexto a partir de lo que ha sido pues toda una historia de colonización, y que tiene que ver con la credibilidad en la institucionalidad como un elemento clave que te pueda garantizar esas transparencias, esa no parcialización, esa no corrupción de la que también hablaba Sandra, ¿no?, como un elemento que está cruzando estas formas de relacionamiento en el nivel político macro, ¿no? Por otro lado, creo que es importante también pensar que aparte de estos elementos de la institucionalidad y esa recuperación de confianza, el contexto inmediato nos está hablando de que la recuperación esta de confianza dentro de lo intraorganizacional, dentro de lo intragrupal, es todo un proceso de muy largo plazo, ¿no? No es algo que se pueda trabajar de la noche a la mañana, porque hemos tenido como que una ruptura demasiado fuerte que está afectando, ¿no?, y está polarizando también no solamente la visión, como nos decía, en la diferencia del 2003 ahora, que señalaba Sandra hace un momento, es como que había todo un grupo social que creía en un horizonte de justicia social frente a un tipo de gobierno que no estaba apoyando esa justicia social, ¿no? En este caso hay grupos, organizaciones que se han identificado con un norte referido a esa justicia social, pero que en el proceso mismo de la crisis se han visto desamparados, que no han visto que eso todavía no ha tomado cuerpo, ni siquiera ha hecho raíces, ¿no? Y justamente también lo que sí se pudo haber logrado dentro de esos términos se lo ve peligrar, ¿no?
Entonces, es importante, creo, darnos cuenta que a nivel contextual, ¿no? Hay ciertos riesgos, ¿no? Y que no va a ser tan inmediato la recuperación de estas confianzas mutuas, ¿no? Porque justamente en estos procesos de pacificación que se está proponiendo desde una transición, no todos se identifican con los discursos que parten de ahí, ¿no? Entonces, no todos creen que quienes proponen estos discursos de pacificación estén siendo interlocutores válidos para ellos o reconocidos legítimamente, ¿no? Entonces, es un tema que está presente. Por otro lado, está también presente el fantasma de la reincidencia, ¿no? Está muy fresco el problema crítico, político, estructural que hemos vivido entre octubre y noviembre, ¿no? Y ahí estamos viendo que hay como un statu quo frágil en este momento, ¿no? Existe ese fantasma de la reincidencia, justamente de una nueva crisis de violencia postelectoral, viendo qué es lo que pasa dentro de las elecciones, quiénes se movilizarán, quiénes aceptarán o no las nuevas reglas del juego que tratan de ser institucionales a partir de lo que legalmente quiere instaurar el propio Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y entonces estamos en un proceso de tratar de encontrar los ejes para esa reconciliación y de volver a orientarnos hacia una expectativa de justicia social, ¿no? Y de reparación de aquellos elementos que hemos visto que son pues acciones con daño que en los que se han involucrado diversos colectivos en distintas regiones y con distintas ópticas, ¿no? Entonces creo que ese proceso de reconciliación va a ser un proceso social, sobre todo bastante largo, porque aquí no solamente entramos a referirnos pues a la sociedad como una sociedad civil organizada, ¿no? Sino también como una sociedad civil ciudadana amplia, con sus propias visiones y con su propia necesidad cotidiana y cómo ha vivido y convivido con la violencia, con la carencia o también con la amenaza y el miedo durante todo este periodo. Entonces tenemos sí ese fantasma fuerte, más lo que se puede sumar dentro del contexto macro a la necesidad de afianzar esa idea pues de institucionalización y garantía de transparencia con independencia de poderes y todo lo que va a hacer a este contexto electoral que no solamente se va a suscribir en una primera mitad a lo que es lo nacional, sino luego va a reconfigurar también lo más micro, que son las localidades que tienen que ver con lo municipal, con lo más específico, ¿no? Donde también hay otras dinámicas que en la globalidad no conocemos y que, bueno, tienen su propia especificidad y creo que también ahí sería interesante rescatar como una línea de propuesta, ¿no? Es tratar de ver, por ejemplo, dentro de los ámbitos de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, etcétera, en qué medida dentro de esas instancias se ha generado, ¿no? Una ruptura social, ¿no? O una ruptura del tejido social, o en qué medida sí se ha podido conformar o mantener esta idea de lo común sin que se haya tocado como para poder entender en qué medida hay lecciones ahí para sacar, para aprender y extrapolar a nuestros campos más macro de análisis, ¿no? Y de convivencia cotidiana. Gracias, Pilar. Sandra. Bueno, yo también estoy muy de acuerdo con varios temas que han planteado las compañeras, sobre todo en esto que plantearon que la propuesta del próximo gobierno vaya enmarcado en lo que es la pacificación y confianza en los nuevos gobernantes. Ahorita estamos con un escenario transitorio y en este corto escenario transitorio hay muchas denuncias. Denuncias de este gobierno, del anterior gobierno, de quienes se decían líderes de los movimientos, y eso ha generado mucha desconfianza en todos los estratos sociales, en todos los jóvenes, en el área urbana, en el área rural. Otro factor que es bien determinante para ver si todavía estamos enfrentados es el manejo de la información. Los medios de comunicación que todavía se identifican con el anterior gobierno en el área rural están tergiversando toda la información, ¿no? Como que cuando se posesionó la nueva presidente en el área rural me decían, dice que nos van a prohibir manejar la pollera a las señoras del área rural. Entonces, desde eso que es tan ilógico, hablar con ellas y hacerles entender que estamos en un país todavía democrático, donde todavía pueden decidir cómo vestir, qué hacer, ese tipo de información sigue pegando en la gente. Y sigue generando, ¿no? Esa incertidumbre, ese miedo en ellas, el miedo de entrar a la ciudad y que
les pase algo porque están de pollera, cosa que no ha pasado y creo que no va a pasar, no estamos a ese extremo todavía. Y por otro lado, en la ciudad, la incertidumbre de que hay menos movimiento económico. Para los carnavales, los mercados suelen estar llenos de fiesta, de orquestas, de música, de fiesta, porque les iba muy bien vendiendo los días anteriores. Este año no, este año ha estado vacío. Este año las señoras seguían vendiendo en domingo de carnaval cuando ya les tocaba ir a bailar, a participar de la fiesta de carnaval, que ese día lo dedicaban a ellas. Entonces pienso que todos están con un miedo, ¿no? Hay mucho miedo de parte de toda la gente. ¿Qué hacemos frente a todo eso? ¿Qué hacen los partidos políticos? Yo creo que tienen que empezar a dar ofertas, propuestas de gobierno que sean alcanzables y razonables también, porque no, la gente ya no es tonta, ya sabe hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede. Que los partidos políticos, como alguien mencionaba, empiecen a dar propuestas reales y con un contenido de justicia social, porque la discriminación empieza por esas diferencias. Y si las nuevas propuestas de los futuros gobernantes no responden a eso, yo creo que va a ser otro gobierno transitorio con mucho conflicto. Tenemos que empezar a resolver desde esas miradas, ¿no? De los mismos partidos políticos que quieren imponer sus decisiones y la gente se ha acostumbrado también a participar, a opinar, a organizarse y protestar. Y eso no lo van a poder quitar. Entonces, yo creo que viene un tiempo de negociación, de mucha información y de construirnos todos, de construirnos en el sentido de mirarnos como un colectivo, porque yo solita no puedo avanzar si no avanzan los demás. Entonces, hay que hacer propuestas que respondan a las demandas de jóvenes, demandas de niños, demandas del área rural, demandas del área urbana, demandas del sector productivo, demandas de estos sectores que están ahora vulnerados, ¿no? Ha habido un incendio el año pasado muy fuerte en nuestro país que ha afectado a muchas regiones y sobre todo a pueblos originarios. Entonces hay que empezar a mirarnos de forma integral y los partidos políticos tienen que dejar de ser tan irracionales, echándose barro unos a los otros y pensar en construir una propuesta que construya un país, no que fortalezca un partido, porque creo que eso no va a aportar mucho a nuestro país. Y lo último, ¿no? Que generen oportunidades de trabajo, oportunidades de educación, que no tengamos esa diferencia entre lo que son colegios privados, lo que son colegios particulares, lo que son colegios fiscales, lo que es la educación en el área rural, lo que es la educación. Solo ir a la frontera, uno está en el lado boliviano, pasa al lado del otro país y hay diferencia en la educación. Entonces pienso que hay que empezar a fortalecer la educación, la salud, que deberían ser el fuerte de un país. Creo que se los ha dejado a menos y eso ha perjudicado mucho, ¿no? Porque la educación también genera cultura y la educación debería transmitir una cultura de paz. Entonces son esos espacios que los gobernantes, futuros gobernantes, deberían pensar y construir una mirada más integradora. Ahora han hablado del tema de, en nuestro país tenemos muchas leyes, es cierto. Hay políticas públicas, sí, es cierto. Pero cuando tienen que operativizar estas leyes, todas estas normas, a veces se inclinan hacia un lado y no miran a todos por igual, ¿no? Entonces le dan preferencia a unos y rechazan a otros. Es lo que ha pasado con el tema de la discriminación. Había mucho el discurso de que ya no va a haber más caras y ahora los indios tomamos el poder, y creo que el poder deberíamos tomarlo todos y empezar a reflexionar que todos somos iguales, no ante la ley, sino ante nosotros mismos, y mirarnos como iguales, no de arriba abajo, sino lo que mirarnos de frente y avanzar juntos. Pienso que eso es lo que deberían hacer los partidos políticos y desde las instituciones también, ¿no? Hay un trabajo que ya se ha avanzado, hay un trabajo que puede aportar también a estos partidos políticos. Hay muchos políticos que desconocen muchas realidades y creo que las instituciones
pueden jugar un papel muy importante en ese proceso. Ayudarles un poco a mirar aquello que tal vez afecta a pocos, pero a la larga perjudica a muchos. Entonces, creo que esa experiencia que se tiene desde las instituciones puede ayudar un poco a fortalecer esas propuestas de quienes van a postular para ser gobernantes en nuestro país. Y no solo a nivel nacional, también las subnacionales, que también ya está cerca, ¿no? Entonces, pensando un poco en esos dos escenarios, creo que es momento un poco también de empezar a trabajar en función de temáticas que ya hemos ido avanzando. Y eso va a ser un buen aporte para la construcción de esta cultura de paz, de construir todo nuestro tejido social, ¿no? Gracias, Sandra. Este contexto político y social que evidentemente no lo podemos separar del escenario electoral, porque bien lo ha dicho Pilar, este es un año electoral en todo el año. Primero vamos a tener las elecciones nacionales y luego las subnacionales, que nos van a poner a ciudadanos y ciudadanas, lógicamente, en una situación de campaña electoral durante todo el año hasta octubre, que son las elecciones subnacionales. Como ciudadanos y ciudadanas, ¿cómo debería, cuál debería ser nuestra agenda política en este escenario? Primero, entendiendo lo que decía Sandra, el problema no solamente parte de lo político partidario, lo ha dicho también Pilar y Catherine, sino que tiene que ver con todo un desencantamiento, incluso en las poblaciones rurales. ¿Cuál debería ser nuestra agenda política como mujeres, como niños, niñas, adolescentes, jóvenes, desde este enfoque género, generacional, la interculturalidad también, y lógicamente apuntando a esto que ya es un discurso desde el ciudadano más pequeño en Bolivia hasta el más adulto, al adulto mayor, el tema del medio ambiente, el tema de la alimentación. Ahora justamente estamos en puertas, ojalá que no le toque a Bolivia, pero al parecer, como lo decían algunos médicos, el tema del coronavirus, que nos ha generado también vernos como ciudadanos discriminadores por el simple hecho de haber asociado una enfermedad con una determinada población. Pero, ¿cuál debería ser nuestra agenda política en estos momentos? Catherine, Pilar y luego Sandra. Una de las agendas que tenemos que tener, o más que todo mantener, ¿no? Porque ya el conflicto vivido el año pasado demostró que los ciudadanos somos una sociedad activa, vigilante y por lo cual tenemos que mantener, ¿no? Con cualquier poder, cualquier gobierno que ingrese, cualquier línea política que ingrese, mantener esa vigilancia, ese control ciudadano a estas autoridades, ¿no? Para que ya no nos suceda lo vivido hasta el 2019 y bueno, y en este gobierno transitorio también, ¿no? Estar atentos a quienes llevan el proceso electoral, a realizar un control, también a insistirle a los postulantes para estas elecciones que tendremos en mayo, ¿no? A que nos muestre sus propuestas y realmente, como decía la compañera Sandra, ¿no? ¿Qué contenido tienen de unidad de país? Entonces eso nos está faltando. ¿Qué tienen para los temas ambientales? ¿Qué tienen para las futuras generaciones? ¿Cómo vamos a dejar este medio ambiente? ¿No? Ahora, por ejemplo, con el tema de lo que sucedió en la Chiquitanía, ¿qué medidas van a tomar frente a estas situaciones? ¿Qué propuestas tienen ante estos hechos que han pasado para poder entonces, con esta situación,
Creo que los ciudadanos tenemos el desafío permanente de vigilancia, ¿no? Entonces creo que esa es una de las agendas que tenemos que mantener y aún lo veo con ese dinamismo todavía a los ciudadanos. Gracias, Catherine. Pilar. Sí, me parece muy importante el planteamiento que haces, Lilian, ¿no? De justamente la temática de las agendas, ¿no? Que son agendas, en muchos casos, tú hacías una diferenciación entre grupos sociales, ¿no? Hay agendas de mujeres, hay agendas de niños, niñas y adolescentes, hay agendas ciudadanas de otro tipo de colectivos ambientalistas, dedicados a la cuestión ecológica, etcétera, ¿no? A la defensa frente a dinámicas mayores que tienen que ver con capitalismo, que tienen que ver con extractivismo y que tienen que ver, pues, con la ruptura de estos equilibrios medioambientales que efectivamente van a cualificar y matizar y transformar toda la forma de relacionamiento con estos nuestros contextos, nuestros entornos, y que seguramente son clave también para ir pensando en nuevos modelos de relacionamiento político y justamente de demandas desde la ciudadanía global, desde esta sociedad civil frente a esta sociedad política, que es quien pues usualmente es quien ha estado tomando pues los pactos, los acuerdos, las negociaciones referidas a estas grandes macro necesidades o elementos que sí hacen a nuestra realidad cotidiana y nos afecta de un modo u otro, ¿no? Entonces creo, en primer lugar, que ese tema de las agendas, ¿no? Sí tienen que tener un eje común. ¿Y qué agendas podrían proponerse? Yo creo que agendas en las que el centro de la propuesta sea justamente trabajar esta idea de la cultura de violencia contraponiendo el contrarrelato de la cultura de paz. Creo que la temática de violencia toca de sus formas específicas y sus tipologías diversas de una forma particular a cada uno de estos colectivos sociales, ¿no? Entonces creo que una parte de esa agenda es mostrar, sacar a la luz en qué medida, ¿no?, esta idea de violencia afecta particularmente a cada uno de estos grupos sociales desde sus propias palabras, ¿no? Fomentando sobre todo modelos dialógicos de participación que, como bien decía antes también, decían Sandra y Catherine, no es necesario rescatar lo ya instalado. Por ejemplo, ustedes como red, justamente la temática de la participación, la temática del control social, es esa apertura que se ha tratado de trabajar muchísimo en la instalación de agendas para que estas políticas públicas estén tomando en cuenta esas necesidades expresadas, ¿no? Justamente para construirse, pero no solamente para quedar en el papel, sino que para lo que se logró establecer como marcos referenciales se puedan también ejecutar, también controlar desde la ciudadanía y se pueda ver en qué medida se está dando pues lugar o se está dando cierto espacio a todos estos procesos pues de dignificación de la vida cotidiana de todos estos colectivos, ¿no? Entonces creo que es importante tener unas agendas que tengan como eje esa cultura de paz, que tengan como eje esa forma de destacamiento o de resaltar en qué medida hay esas especificidades de la violencia y cómo se están radicalizando con la polarización en cada uno de estos colectivos diversos, que cada uno tome su propia palabra, ¿no?, para la participación. Y específicamente recordar, ¿no?, que existen algunas agendas ya establecidas y trabajadas hace mucho tiempo y que han tenido la intencionalidad de colocar problemáticas que van hacia lo estructural, que es necesario seguir pues trabajando, seguir posicionando, seguir mostrando. En el caso de las mujeres, ¿no?, hay bastantes movimientos de mujeres que se han juntado desde hace más de una década en trabajar esta agenda política donde la violencia también tiene un eje clave, ¿no?, como una forma estructural de ejercicio de poder vertical, y entonces creo que ahí es necesario pues reconfigurar la idea de política que estamos teniendo y que hace un momento Sandra señalaba, ¿no?, en esta lógica de unos valores que estarían orientando el ejercicio de los liderazgos hacia una idea pues referida a la corrupción, cuando creo que lo básico acá sería volver a replantear la idea de que la política es la construcción de lo común, ¿no? Es el trabajo y la negociación de todo esto, que qué vendría a ser esto común que nos estaría vinculando, ¿no?
y que tiene que ver con la dignidad humana y con los efectos que esta dignidad humana genera en nuestro proceso de potencialización de demandas, pero también en nuestros procesos de encuentro de respuestas colectivas, ¿no? Entonces creo que es importante que las agendas contengan esta temática, ¿no? Y creo también que es muy importante que también partamos de la idea que en este momento electoral, ¿no? Y también de pacificación, estaríamos pasando por unos procesos que inicialmente se pueden ver como mesas de negociación, más que nada, ¿no? Y que deberíamos apostar por seguir hacia mesas de compromiso, de acuerdos mínimos, ¿no? Que recojan estas propuestas y estos diálogos ciudadanos, ¿no? Y que justamente nos permitan tener la recuperación de estas propuestas para reorientar esos valores democráticos en el marco más amplio de una política constructiva, ¿no? Que no venga a ser justamente una política que más se asocia a ejercicios de dominio y violencia y no así a ejercicios o prácticas colectivas de reconstrucción de este tejido social, viendo cuáles son esas necesidades específicas, clave y necesarias o urgentes que cada colectivo vaya a presentar en este momento. Gracias, Pilar. Sandra. Ahora sí, perdón, tenía problemas técnicos. Bueno, sobre la consulta que dicen con el tema de ¿qué vamos a hacer, no? Con el tema de las elecciones y las propuestas que ellos nos van a hacer, ¿cómo podemos aportar nosotros? Hablas de qué hacemos como mujeres. Solo para la reflexión, los casos de feminicidio suman y siguen en nuestro país, pese a que hay estrategias que se han ido aplicando, se han desarrollado alertas entre las mujeres, pero la violencia no se inicia el día que ha muerto la mujer. La violencia viene mucho más antes, ¿no? Desde la formación del varón, cuando es niño, cuando está en la familia. Yo creo que no es sumar cuántos feminicidios hay, sino es ver un poco cómo se está haciendo la construcción de las individualidades de los hombres y de las mujeres desde que son niños. Cómo estamos trabajando esto, ¿no? Cómo resolvemos problemas al interior de la familia. Porque la impotencia también de muchos hombres lleva a matar a sus parejas. La impotencia de no saber decir no, basta, se acabó esa relación. O el hecho de no soportar a la misma mujer, ¿no? Y decirle, tomamos distancia porque esto ya es tóxico. Muchos niños también están siendo asesinados por sus propios padres, ¿no? Por eso hay una tasa de infanticidio. No hay una protección real a los niños. El tema de cuidado sigue siendo un tema del ámbito privado de la familia. No es una responsabilidad asumida desde el Estado. Si bien el Estado ayuda en algunos temas, como bonos, o tal vez en los municipios dan centros infantiles que no resuelven el problema del cuidado, porque hay muchas mujeres que deben resolver el tema de la tierra, del trabajo, de la alimentación y de la familia. El cuidado desde la realidad del área rural. ¿Qué pasa? La mujer tiene que salir temprano con el ganado, pero antes dejar la comida para toda la familia. Su jornada empieza a las 3, 4 de la mañana. Dejan ganado, vuelve a la casa, prepara a los niños para la escuela, los manda a la escuela, vuelve a la tierra, va a ver su tierra, si hay que aportar un poco la tierra. En época de cosecha, en época de siembra, el trabajo aumenta. Todo el día es un trabajo para la mujer. Sin embargo, nadie reconoce ese trabajo económicamente. ¿Cuánto le cuesta a la mujer? Ni desde el Estado ni desde la familia. Porque en época de cosecha es el marido o es el varón que va y ayuda a vender y es quien distribuye ese dinero a la familia. Hemos hablado también el tema de los jóvenes. Los jóvenes, si bien reciben una educación escolar, una educación secundaria, pero esa educación no garantiza su incorporación al proceso de trabajo, ni en la ciudad ni en el área rural. No estamos hablando de garantías de inserción laboral para este grupo de jóvenes. Entonces son ellos que tienen que buscar espacios dentro de la familia, con amigos o con grupos políticos para poder contar con una fuente de trabajo. Por otro lado, han mencionado el tema de medio ambiente. Si no desarrollamos estrategias de respeto a las zonas de producción o a las áreas protegidas de nuestro país, la crisis
del medio ambiente va a ir empeorando. La gente es muy irresponsable en muchas cosas. Van a lugares, entre comillas, turísticos y dejan basura. Y no respetan el lugar ni respetan a la gente. Entonces tenemos que generar mucha información donde se muestre que aquello que dejas allá te va a volver, ¿no? O sea, es también lo cíclico de la naturaleza. Hablamos del tema de la salud. La salud se basa en la alimentación. Las personas que no se alimentan bien son las que son más propensas a enfermarse. Y en la ciudad hemos adoptado mucho la comida chatarra. Hemos empezado a dejar el tema de la alimentación tradicional, ¿no? Ya nadie quiere comer chuño, prefieren papas fritas. Ya nadie quiere comer caya, prefieren un arroz. Ya nadie quiere comer verduras porque prefieren algo cocido. Entonces, hemos generado una cultura de comida rápida que nos hace daño como seres humanos. Consumimos mucha grasa, consumimos muchas cosas saturadas, preferimos lo enlatado cuando tenemos cosas naturales al alcance y en zonas cercanas. Y por último han hablado del tema del coronavirus. Si no nos organizamos como sociedad, como Estado y como país en todo esto, yo creo que es la prueba para cada uno de los países en todo el mundo el coronavirus, para ver cómo enfrentamos la prevención hacia este problema que está creciendo en el mundo y es una amenaza a la salud y a la vida de muchos, para resolver ese tema. Y bueno, por último, el tema de recuperar nuestros valores como seres humanos, ¿no? Todos debemos el respeto a la vida y para eso necesitamos una vida digna, una vida que no le dé más a unos y le reste a otros. Entonces pienso que estamos en una etapa en la que hay que reflexionar. A veces acumulamos, eh, aprovechándonos el trabajo del otro, ¿no? Y creo que el propósito de la vida no es ese. En una familia todos se concentran en los hijos o en el bienestar de cada uno de los miembros de la familia. Creo que tenemos que empezar a mirarnos desde la comunidad así, en generar comunidades donde todos empecemos a generar climas de respeto. Creo que esas reflexiones son con las que debemos partir, porque decirles como receta, ¿no? Hagan esto y esto, no sirve de mucho cuando la gente no entiende el problema de fondo. Y la reflexión nos va a ayudar mucho para entender que tenemos que cambiar desde la individualidad hasta lo colectivo. Gracias, Sandra. Bien, estamos ya a poco más de media hora para terminar este conversatorio. Creo que hemos tocado el tema de identificar los posibles escenarios que se vienen de cara a estos procesos electorales. También en el tema de la reconstrucción del tejido social nos han llegado algunas preguntas por las redes sociales. Una de ellas dice: ¿qué efectos creen ustedes que tuvo o está teniendo la implementación de la ley Avelino Cignani en cuanto a la mejora o no de las relaciones sociales en la comunidad o las unidades sociales más pequeñas como la familia? No sé, empezaríamos por igual Catherine, Pilar y Sandra. Desconozco el contenido de esta normativa, entonces creo que no podría aportar en este aspecto, ¿no? Hasta mañana. Bien. Sandra, tú habías mencionado el tema de la eliminación de los PSPs, que también han sido muy cuestionados en su momento. ¿Tú podrías decir algo respecto del Avelino Cignani o Pilar? Bueno, pienso que hablar de la propuesta del Avelino Cignani en su esencia es buena, ¿no? Porque nos ayuda un poco a integrarnos a todo lo que es la construcción de la cultura desde la comunidad. Nos ayuda mucho. Pero hay un pero bien grande ahí, ¿no? Los maestros han sido formados en un esquema muy occidental,
Y todos estos años que se ha implementado el Avelino Siñani ha tomado su tiempo para que ellos entiendan las lógicas del mundo andino, del mundo aymara, del mundo quechua y de las diferentes culturas, porque eso te propone el Avelino Siñani. Te dice hay que empezar la formación desde la cultura de los niños, pero era desconocido para muchos maestros el manejo y el conocimiento de eso. No nos olvidemos que muchos maestros son destinados de una región a otra y la formación que ellos han tenido responde a otros criterios. Entonces, pese a que se ha trabajado, se les ha dado cursos de capacitación, incluso las licenciaturas a los docentes, que para mi gusto han sido solo, muchos maestros han hecho réplica, ¿no? Han agarrado una tesis, la han adaptado a algún tema y ese ha sido su producto final, cuando la construcción de esa tesis debería ser desde su propia práctica. Y en muchos casos no se ha dado así. Ahora, no es mala la Avelino Siñani. Yo creo que el enfoque que le dan es esto, integrarnos campo-ciudad, empezar a revalorizar la cultura y también fortalecer un poco lo que hemos construido en las ciudades. Esa articulación campo-ciudad no se ha dado, entre culturas no se ha dado. Se han hecho malas réplicas en algunos casos, en otros han desarrollado muy buenas experiencias, pero la continuidad de las mismas debería darse hasta la universidad. Y en la universidad han respondido también a sus esquemas como formación superior. Y esos quiebres hay que trabajar, ¿no? Esas transiciones para que se vaya viendo que los que se han formado de un modo, hasta su formación superior, le den continuidad. Yo, la verdad, rescato muchas cosas del Avelino Siñani porque lo he visto desde el área rural, lo he visto desde el área urbana y lo he visto en mi misma práctica, ¿no? Cuando hablábamos con los jóvenes de cómo aprendemos mejor, cada uno ha desarrollado su propia práctica. Ahora, las normativas que se han manejado dentro del Avelino Siñani han sido duramente cuestionados, como que los niños en primaria no podían repetir el curso. Había un ascenso automático al siguiente curso. Y cuando llegaban a sexto de primaria y tenían que someterse a pruebas, estos niños no sabían ni leer y escribir correctamente, o no tenían esa capacidad comprensiva, o no tenían ese razonamiento lógico para desarrollar otros conocimientos, y eso les ha perjudicado, y eso ha incrementado un poco la deserción escolar en algunos casos. Entonces pienso que la reflexión también tiene que ir a ver un poco esos procesos. No todos los niños tienen el mismo ritmo de aprendizaje y no todos los profesores tienen la capacidad de adaptarse a estos cambios. Entonces creo que hay que revisar un poco todo esto. Gracias, Sandra. Pilar, ¿tendrías algo que decir respecto de esta pregunta? Sí, me parece una pregunta muy importante porque justamente que estamos hablando de esta reconstrucción del tejido social, uno de los puntos fundamentales para pensar cómo se va reconstruyendo y por otro lado deconstruyendo lugares comunes o estereotipos que pueden estar fomentando justamente la consolidación o la permanencia de una cultura de violencia en la educación, ¿no? Creo para mí también, coincido con Sandra, para mí la ley Avelino Siñani en sus enunciados, en sus contenidos, es una ley bastante de avanzada, ¿no? Sobre todo porque maneja enfoques que en su momento, desde el 2010 en adelante, han sido pues ampliamente recolectores de aquellos discursos que se vivían dentro de la propia Asamblea Constituyente y los planteamientos que se hacían entre las organizaciones sociales, políticas, de la sociedad civil, etcétera, activismos participantes, ¿no? Yo rescato desde mi ámbito de experiencia o de preferencia de desarrollo personal la temática que esta ley tiene dos enfoques clave, ¿no? Uno que es la integralidad, ¿no? Y que esa integralidad está marcada por la asunción de enfoques básicos que deberíamos tener la posibilidad de ir apropiando o encontrando las herramientas prácticas ya en el sistema educativo práctico en sí, de apropiación de ellas, como ser el enunciado, la única ley que habla de una despatriarcalización, justamente en concebir la educación como un tema más pedagógico que simplemente un tema formativo, ¿no? Y ahí rescato mucho que esta ley ha podido introducir dentro de todo este campo de debate unas ideas
básicas de lo que es la educación popular, que justamente quiere que haya una educación reflexiva, no una educación bancaria, ¿no? Sino más bien ampliamente crítica, receptiva, para ir construyendo esa posibilidad de generar que niños, niñas y adolescentes no sean objetos de, sino más bien sujetos de derechos, y además de ser sujetos de derechos, sean sujetos que participan, que deciden y que son ciudadanos por eso mismo, ¿no? Creo que otro elemento clave ahí que tiene que ver con justamente la interculturalidad nos permite ver una horizontalidad de saberes que se trataba de recuperar, porque no solamente nuestros códigos en un contexto que pretendía ser descolonizador deberían basarse en lo que es la escritura o la lectura, sino también en la reconstrucción o la recuperación del valor de lo oral, como muchas culturas nuestras las tienen, ¿no? Y tratar de entender en qué medida se puede construir estos acercamientos y esta retroalimentación mutua, ¿no? Pero por otro lado, preguntaban justamente en la medida en que esta ley educativa puede generar ciertas transformaciones dentro del campo familiar, ¿no? Y yo creo que es importante que si esta ley dentro de los enunciados y la propia política pública y la preparación de quienes la van a traducir a lo que es la currícula en sí, lo que es el ejercicio, la práctica educativa, pedagógica que debería existir en las unidades educativas, si estas personas están realmente apropiándose de estos valores, apropiándose de estas iniciativas y de estos enfoques, yo creo que se puede transformar mucho, ¿no? Dentro de que los propios niños, niñas, adolescentes van a ser estos actores de cambio, estos generadores o minorías activas que van contagiando en sus propios entornos esta transformación de visiones, ¿no? Yo creo que ahí, como en el resto de otras leyes que pueden tener contenidos muy de avanzada, no hemos podido profundizar ni llegar a trabajar en la base, ¿no? Pero creo que sí se nos deja ciertos enunciados, aparte de los que acabo de mencionar, que son interesantes también en la forma de reconstitución de las comunidades inmediatas y del propio núcleo familiar en cuáles valores puede tener, ¿no? Y creo que esta reconstitución de estos valores, ¿no? que es interesante ver, son estos enunciados justamente de que además de la Avelino Signani, también pues el propio código niño, niña, adolescente, tiene que ver con la idea de que estas familias deben constituirse en entornos protectores, ¿no? En entornos que vayan garantizando justamente ese ejercicio de derechos, esa apropiación de derechos, que desde mi percepción en el último tiempo, y bueno, tradicionalmente la sociedad boliviana es bastante adultocéntrica, ¿no? Y ese adultocentrismo necesita también cuestionarse para entender justamente estas subjetividades como niños, niñas, adolescentes con poder de participación, como receptores, pero también actores de derechos, ¿no? Que marcan esa forma de reconstituir nuestras relaciones sociales y esos valores, ¿no? También saber escuchar qué se propone desde la resolución de conflictos, desde estas identidades específicas que son los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Para nosotros, ¿no? Cómo resolvemos nosotros los conflictos en confrontación con lo que ellos hacen, ¿no? Hacer ese paragón también, porque creo que ahí tendremos mucho que aprender. Gracias, Pilar. Bien, creo que hemos respondido la pregunta de la persona que nos está siguiendo de manera, además, muy clara respecto del trabajo o la implementación de la ley Avelino Signani. La otra pregunta que tenemos es, ¿cómo hacemos para escuchar a la gente pensando en la reconstrucción del tejido social? En el mismo orden podríamos ir, Catherine, Pilar y Sandra. Algunas de las compañeras ya lo señalaban, ¿no? Algo que nosotros necesitamos es escucharnos los unos a los otros. Ya también se viene trabajando desde hace mucho tiempo, la red misma lo ha hecho, ¿no? De generar espacios de diálogo, también en las asambleas, y si hablamos desde lo más pequeño, desde la comunidad, las asambleas son los espacios de poder escuchar al otro, ¿no? Lo señalaban también algunas de las compañeras, de que las autoridades que van a ser electas, tanto el 3 de mayo como las subnacionales, deberían escuchar también a
a la sociedad. Entonces, y los espacios, pues, es cuestión de generarlos, ¿no? Lo hemos visto que cuando se llevaba adelante los conflictos, se generaron espacios, entre ellos los cabildos, si bien eran decisiones tomadas por unos cuantos, donde lo que hacía la ciudadanía era solamente aprobar esa decisión sin hacer partícipe de que eso era lo que quería. Sin embargo, debemos ahora generar esos tipos de espacios, pero escuchando, ¿no? Escuchando las propuestas de los ciudadanos y no de un grupo de personas, sino que todos sean partícipes. Entonces eso sería para poder responder a quienes han hecho esa pregunta. Gracias, Catherine. Pilar, yo sé que ya estás con tiempo. Limitado. Me gustaría que nos acompañes con esta pregunta más. Claro que sí, Lilian, sí, con el mayor gusto. Justamente hoy he participado de una reunión donde alguna gente que trabaja en el establecimiento de metodologías de diálogo, ¿no? Y de posibilidad de escucha, compartí algunas de ellas que también me son familiares por mi trabajo cotidiano y que tienen que ver con la necesidad primero de tratar de representar al otro o la otra con quien se va a dialogar y a quien se quiere escuchar como alguien que no nos es pues antagónico, sino tratar de expresar en nuestra propia situación qué fue lo que vivimos en determinado proceso sin trabajar un lenguaje de ataque o de confrontación, ¿no? En primer lugar, comparto con Catherine la idea de que es necesario comenzar a abrir unos espacios, pero estos espacios necesitan irse dando y abrirse como espacios que hoy también lo explorábamos un poco en esta charla de la cual participé, como espacios de seguridad, es decir, como espacios donde quien quiera hablar y tenga necesidad de expresar aquello que ha vivenciado dentro de todo este proceso de transformación, de rupturas, de polarización y de vivencia de lo que han sido los conflictos del año pasado y que seguimos arrastrando dentro de este contexto, ¿no? ¿En qué medida pueden expresarse sin sentir que son inmediatamente vistos como el enemigo, ¿no? Romper esa lógica o esa dicotomía amigo-enemigo para poder realmente escuchar al otro y dialogar con el otro o la otra respecto a sus necesidades, ¿no? Entonces creo que esos espacios son importantes de gestionarlos. Y es importante primero dar esa seguridad que dentro de ese espacio no es que se va a volver a polarizar y volver a reincidir dentro de la lógica de enfrentamiento y confrontación. Por otro lado, otro elemento clave de estas metodologías tiene que ver con la necesidad de tratar de quizá jugar una especie de juego de roles que te motiva más a la escucha, de ponerte en el lugar del otro, no ir con ya esa disposición de tratar de sentir o escuchar qué es lo que vivió y pensar cómo nos sentiríamos desde el punto de vista de las personas que vivenciaron esas realidades y que quizá tienen un bagaje distinto al nuestro, que de lo que puede ser sufrir un tipo de discriminación o de violencia, ¿no? Y que a nosotros, más que entrar desde la lógica del juicio, podamos entrar desde una lógica de ponernos en ese lugar y pensar cómo nos sentiríamos nosotros o nosotras en esa misma dinámica, ¿no? Creo que a partir de estas metodologías de situarse, posicionarse y hablar en primera persona de la propia experiencia, genera apertura en los otros para esto, en lugar de entrar desde una lógica de confrontación y exigencia y demanda y acusación, ¿no? Sino más bien desde esta lógica de plantear cómo yo viví cierta situación, cómo me afectó dentro del humano y poder ahí pues empezar a construir ese colectivo de diálogo que sería importante irlo expandiendo y trabajando ya como una forma de relacionamiento cotidiano. Muchísimas gracias, Pilar. No sé si estás todavía con un poco de tiempo o sí, haríamos... Sí, sigue. Bien, gracias. Sandra, te damos la palabra. Ya, bueno, hablamos de recuperar este tejido social. Yo creo que el tejido social lo hacemos desde nuestra esencia, ¿no? Somos naturaleza, somos seres humanos, somos personas. Entonces, tenemos que empezar a tener esa capacidad de autoabastecernos. Somos muy consumidores y poco productivos, hablando un poco desde la tierra. Muchos niños van al área rural y descubren que la zanahoria se produce en el piso y no en el mercado. Entonces,
ese conocimiento tan abstracto que recibieron en la escuela se vuelve tan concreto en el campo y con actividades muy sencillas, ¿no? Solo el hecho de ir y visitar a una productora, ser parte de ese proceso de cosecha o de siembra, ayuda mucho a mirar diferente a los que estamos produciendo. Y hablo mucho del tema de la comida, porque nos estamos olvidando que también somos parte de eso, ¿no? De los rituales de la comida. En el área rural, el carnaval es parte de un proceso de siembra, de cosecha, porque hasta los animales son festejados. Y todos en la comunidad hacen su aptapi porque es un día de fiesta y un día de compartir y un día de hablar. Esos diálogos que se dan en torno a la comida, que a veces en la ciudad se pierden porque nos hemos vuelto individualistas, tenemos lo nuestro, nos vamos a un rincón y comemos. Y hasta los espacios de comida y distribución en las ciudades están diseñados para eso, ¿no? Porque la gente tenga el corto tiempo de poder dialogar y salir corriendo a hacer sus actividades productivas. Entonces yo planteo un poco el hilo reconstructor desde la comida y para eso quería tomarme un espacio chiquito para compartirles las estrategias que hace las agrobolsas surtidas. Ellas tienen los agropaseos. En época de siembra o cosecha se lleva, en esta alianza que se tiene entre mujeres urbanos rurales, se lleva en un minibús, se hace una campaña a través de las redes sociales para ir a las áreas de producción donde son nuestras aliadas y van los niños y las familias, participan del proceso de cosecha, les compran a las señoras a precio de mercado lo que han cosechado y bueno, esas alianzas dejan de ser caseritas para ser también hermanas. Los cursos de agricultura urbana, la caserita que vende en la feria los jueves, que es los días que entregamos los productos, dan cursos de agricultura urbana a las caseras y van y se vuelve esa caserita que le vendía, ahora le enseña cómo producir en su edificio, en su departamento o en el espacio con el que cuenta, para también hacer estos diálogos de conocimiento y reciprocidad, ¿no? Y también están los paseos de turismo comunitario, donde los protagonistas son las comunidades que muestran lo que tienen como oferta turística, que es los espacios naturales, sus ríos, sus cascadas, sus montañas, sus paseos, para que la gente vaya y vea. Y todo en el marco del respeto al medio ambiente, ¿no? Les enseñan cómo cuidar, que la botella que van a dejar de plástico, cómo puede afectar a la comida que después este caserito le puede ir a vender. Y bueno, finalmente creo que tenemos que buscar estrategias y al margen de todo lo que han sido las agrobolsas, tenemos que buscar estrategias que nos ayuden a integrarnos de forma intercultural e intergeneracional. Las generaciones de ahora se están encerrando mucho en las redes sociales, en todo lo que es la tecnología, y se están olvidando ese diálogo también con los adultos o con los más pequeños, ¿no? Nos estamos olvidando de hablar y de pensar que el otro necesita de nosotros como seres humanos. A veces los chicos prefieren ir a la película que se ha lanzado en los grandes cines que ir y ver un poco el paisaje o ir y participar de otras actividades que nos ayudan a vernos y compartir como personas. Entonces pienso que las propuestas van a partir de vernos como personas, más allá de la tecnología, más allá de lo que somos, de lo que tenemos, es hacer ese diálogo entre personas. Sandra, muchísimas gracias. Estamos ya a 15 minutos de cerrar este conversatorio. Sin embargo, les cuento que tenemos como unas 10 preguntas más. Voy a tratar de sintetizarla en una, máximo dos, para que ustedes puedan darnos una mirada definitivamente en este momento general sobre los temas que nos están preguntando. Estamos hablando sobre la reconstrucción del tejido social y nos preguntan desde varias miradas cuál sería la acción principal para reconstruir el tejido social, además incorporando los temas o mejor dicho, trabajando también la relación entre la interculturalidad
con el tejido social, y en qué momento hablaríamos del quiebre del tejido social. ¿Cuándo podríamos hablar que hay un quiebre en el tejido social? Esa sería una pregunta que la enlazaríamos con el tema de, ya habíamos hablado de que existen diferentes políticas que trabajan los valores, las políticas de prevención en temas de salud, en el tema de educación, pero ¿cómo haríamos que todas estas políticas, todas estas normativas nos ayuden a la reconstrucción del tejido social? Además, dice, entendiendo como un cambio de chip, de ver lo que es normal con lo que antes, o lo que nosotros creemos que debería ser lo adecuado. Creo que en esas dos preguntas estoy enlazando incluso el tema de género generacional, porque hemos hablado mucho, especialmente de jóvenes en algunos momentos, y hay una pregunta también clave en el sentido de cómo cambiar la visión de liderazgo en los jóvenes. Les dejo con el micrófono. Quizá le daría por esta vez primero la palabra a Pilar, luego Catherine y finalizaríamos con Sandra, por favor. Pilar. Sí, Lilian, gracias. Gracias también por sintetizarnos justamente todas las preguntas que vienen, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, cuando hablamos de una ruptura de este tejido social, a lo que nos estamos refiriendo básicamente es a una desfiguración, o mejor dicho, una especie de práctica que ha difuminado ese punto de encuentro que podemos tener en lo cotidiano con otras identidades o con otras posiciones que no son las que podemos estar manteniendo nosotros, ¿no? Y en ese caso, para mí, esa ruptura tiene que ver pues con temas claves de lo que pensábamos que podía ser un proyecto político compartido, en este caso un proyecto compartido que tenía que ver en los últimos 14 años, desde que se instauró pues este proceso de cambio, como se lo ha bautizado tanto, ¿no? Con la temática justamente de a dónde apuntar con esta justicia social como horizonte, donde podían confluir las demandas diferenciadas, pero también válidas dentro del marco de derechos humanos de todos los colectivos sociales, ¿no? En su diferenciación, pero también en el respeto de estos derechos que les eran inherentes, ¿no? Entonces, para mí, esta ruptura de tejido social tiene que ver con que sea como que oscurecido o difuminado esta idea de pertenencia que podíamos tener, ¿no? Y que en este momento se ha desagregado en un conjunto de posiciones donde aún no se reconoce cuál sería esa identidad primaria a la que me adscribo, me adhiero y la que defiendo, ¿no? Para pensar que soy parte de lo mismo. Esa idea de fragmentación, de ya no sentirse parte de lo mismo, ¿no? De no compartir los códigos, ni tampoco de tener una misma lectura de una realidad política, social o de vivencia cotidiana, es lo que nos muestra esa ruptura relacional, ¿no? Y esa ruptura relacional lo que ha hecho básicamente es instalar medidas de desconfianza inmediata, ¿no? De poca intención de trabajar pensando en el respeto de los derechos de los otros y las otras, ¿no? Y que justamente lo que está vulnerando básicamente es esa idea o noción básica de la solidaridad social, ¿no? Esa idea de poder entenderse, dialogar, mirar al otro y entender pues que las necesidades de unos pueden negociarse dentro de una lógica que también puede apoyar esa solidaridad, sin más bien tratar de reproducir medidas de justamente jerarquización de necesidades o de decir que algo es más importante y quitarle valor a lo que otros colectivos están presentando como también una experiencia vital importante para ellos, ¿no? Entonces creo que alguna forma de empezar a pensar esa reconstitución tiene que pasar por toda esta superación de trauma que tenemos, ¿no? Y que evidentemente nos ha mostrado que la profundización de desacuerdo o también de adormecimiento al que estaba pues
bajo el cual existía pues justamente este desacuerdo o esta no coincidencia con cómo se estaba dirigiendo, encaminando desde la lógica gubernamental. Desde determinado momento este proceso de transformación social no estaba pues teniendo las bases firmes de transformación estructural que se creía que debía tener cuando hablábamos de procesos tan amplios como el de la descolonización, ¿no? Y creo que una forma importante de contribuir personalmente a estos procesos es preguntarnos en qué medida nosotros, pues como sujetos sociales, que somos activos y que nos relacionamos con los entornos y que tenemos discursos detrás, reproducimos, discutimos o interpelamos las medidas pues de racismo, las medidas de clasismo, las medidas pues de atrincheramiento que también hacen a esa ruptura, ¿no? Entonces creo que es importante no solamente hacer pues una crítica hacia afuera, sino también mirarnos hacia adentro en lo individual, en lo colectivo, etcétera, respecto a qué parámetros estamos manejando que pueden seguir profundizando una herida que está, ¿no? Y que además pueden seguir profundizando formas o creencias estructurales y estereotipos que van a seguir funcionando, ¿no? Entonces creo que es muy importante preguntarnos también a nosotros, no desde una lógica de culpabilización, pero sí de autocrítica, en qué medida también estamos manejando o seguimos aportando con nuestros discursos o más bien contribuimos a desmontar justamente los parámetros de estas ideas de discriminación que pueden o de diferenciación y de aislamiento que nos hacen ver al otro como el enemigo y no justamente como quien podríamos compartir o tener algo en común, que es lo que podría reconstituir este hilado social que ha tenido esta fragmentación por todos los hechos pasados, ¿no? Y que creo que ha sido sobre todo un acumulado de algo que se estaba descomponiendo y que ha terminado justamente desencadenando en esa idea de separación y de no solidaridad que hemos estado viviendo. Gracias, Pilar. Catherine. Complementando al aporte de Pilar, algo que ha roto el tejido social, que considero que ha roto, ha sido el mantener ciertos privilegios de ciertos sectores, ¿no? Donde hemos visto que, por ejemplo, acá en la zona del Oriente, el de poder a los indígenas, si bien eran parte de la alianza del gobierno de turno, pero sin embargo daba más privilegio a los interculturales, entonces vemos que eso también fue de alguna manera excluyendo a algunos sectores y privilegiando a otro de los elementos que considero también contribuyó a romper el tejido social fue también el no tocar ciertos privilegios de grupos de poder, ¿no? Y estoy hablando de esta región, ¿no? Del Oriente, de mantener alianzas con los empresarios. Se suponía que era un gobierno que era de los pobres, que estaba con los pobres, con los indígenas, pero sin embargo no quiere tocar a los grupos de poder, no quiere, más bien dan normativas favorables al sector productivo en el caso del Oriente. Entonces, estos elementos fueron calando el tejido social hasta justamente darse lo que ha sucedido, ¿no? El tema de conversa de esta noche. Entonces, eso era lo que quería complementar a lo dicho por Pilar. Gracias, Catherine. Finalmente, Sandra. Bueno, si hablamos de la deconstrucción del tejido social, ¿qué hacemos? Yo pienso que cada uno de los actores, sobre todo desde el Estado, tienen que empezar a cumplir su rol. Si bien tenemos políticas, tenemos leyes, normas, y muchos operadores dejan de cumplir con ese rol y es donde se van quebrando un poco, ¿no? Los derechos de la gente, el cumplimiento. Solo en el caso de la violencia contra las mujeres no saben dónde van a acudir, porque el que debería administrar justicia lo manda nuevamente con su opresor, ¿no? Otra vez se revictimiza a la mujer porque tienen esa visión, entran con esa visión, no con que deben cumplir con la norma, sino que para muchos operadores la familia es primero por sobre encima de la violencia. Entonces, si están con esa percepción, no le hacen mucho favor a quien va y pide justicia, solo como un ejemplo. Entonces, pienso que
los policías, los operadores de justicia, los mismos maestros, los médicos, solo tienen que cumplir con su rol. Y como sociedad estamos para exigir que pase eso. Y como instituciones, apoyar un poco a que se encaminen esos roles, ¿no? Que se vayan cumpliendo con eso. Por otro lado está planteaban cómo cambiamos la mirada del liderazgo que tienen muchos jóvenes y muchos líderes. Yo creo que desarrollando en ellos la empatía, ¿no? Porque cuando sientes que el otro la pasa mal con tus malas decisiones, empiezas a cuestionarte por qué tomas esas actitudes como líder, encaminando mal a este grupo. Entonces pienso que la empatía ayuda mucho. Y en las nuevas generaciones hay que trabajar mucho eso porque están perdiendo mucho la sensibilidad humana. Como hay tanto juego, película y todo que los insensibiliza, para ellos la muerte de un actor en la tele es normal, pero en la vida real no debería serlo, debería dolernos. Y eso estamos perdiendo. Sobre todo las nuevas generaciones que están muy metidos en las tecnologías van perdiendo eso. Yo creo que una de las tareas es generar una cultura de respeto desde la educación, desde las propuestas educativas, porque ahí estamos sembrando en las futuras generaciones valores, estamos desarrollando en ellos conocimiento y estamos dejando la base de un ciudadano que va a ejercer cada uno de sus aprendizajes en su entorno. Entonces creo que la educación juega un papel muy importante. El fortalecer la identidad desde las lógicas de respeto de sus ancestros, ¿no? Porque los abuelos nos enseñan muchas cosas y eso creo que hay que recuperar. Si los sistemas de producción ancestrales todavía están vigentes, es porque ellos nos han transmitido ese sistema de práctica. Si todavía en el campo es castigado algunas cosas que hacen mal los adultos, yo creo que todavía estar vigente. Ahora, yo no estoy de acuerdo en aquellos castigos extremos que adoptan algunas comunidades cuando hablan de justicia comunitaria. Yo creo que eso hay que reflexionarlo, hay que cuestionarlo y hay que ver un poco de resolver los problemas de otro modo, ¿no? Ahí entramos con las visiones de las nuevas generaciones. Pero básicamente es trabajar eso, el desarrollar un poco la tolerancia y respeto a la diferencia con el otro, ¿no? Porque a veces no nos escuchamos, queremos imponer lo que pensamos, lo que decimos o lo que hacemos desde el ser adultos o desde el ser diferente. Entonces creo que todos tenemos que aprender a escucharnos, a tolerarnos y a respetarnos. Creo que esos son los principios con los que tenemos que partir para empezar a transformar y a reconstruirnos en este tejido social, porque todos nos necesitamos y todos nos vamos a empezar a mirar como iguales, ¿no? Muchísimas gracias, Sandra. Pilar, te doy las gracias a nombre de la red PSCS. Esperamos contar contigo en otras oportunidades. Estamos ya con el tiempo para cerrar este conversatorio. Hemos tocado el tema de la reconstrucción del tejido social, en realidad Bolivia 2020 y el desafío de la reconstrucción del tejido social. Hemos hablado un poco de esta situación política social entre los meses de octubre y noviembre, y creo que ha sido un consenso entender que lo que ha sucedido en octubre y noviembre no solamente es un momento específico de lo que ha sucedido el 20 de octubre, sino que ya ha ido generando diversos momentos de ruptura, si se quieren, en el ámbito político, que lógicamente han detonado el 20 de octubre de 2019. También hemos hablado de que a partir de esto se ha visibilizado que la reconstrucción, que hay un quiebre muy fuerte en el tejido social, pero que además este quiebre no es de ese momento, sino que que en realidad en ningún momento hemos logrado realmente reconstruir el tejido social a más de un discurso hacia, lo decía Sandra también, hacia los grupos vulnerables.
cómo deberíamos enfocar las agendas, qué tendríamos que hacer en este contexto político y social, claramente es, lo han dicho, en aprender a escucharnos, en trabajar el reconocimiento del otro y el entender al otro también desde su posición y además asumir las diferencias que tenemos entre uno y otro ciudadano y ciudadana. Finalmente, hemos que todos los ciudadanos y ciudadanas estamos en la mirada de trabajar la reconstrucción del tejido social desde la posición en la que ocupamos, el lugar que ocupamos, ya sea en el ámbito urbano, rural, desde nuestros trabajos y desde nuestra misma condición de género y generacional. Catherine, Sandra, les quedo eternamente agradecidas. Este conversatorio ha sido, creo, muy importante, gratificante además, en el sentido de ver que hay gente interesada en trabajar, en entender la reconstrucción del tejido social en un país que en este momento está vulnerable, no sé si Catherine o Sandra lo dijo además, con miedo de lo que puede suceder en el futuro, ya sea a corto o mediano plazo. Les agradezco muchísimo, agradezco a la Secretaría Técnica también por habernos permitido un nuevo espacio de diálogo hacia el ciudadano y la ciudadana para entender los procesos de participación ciudadana principalmente. Muchísimas gracias. Unos minutos de despedida. Catherine, Sandra. Muchísimas gracias, Lilia, por la invitación a este conversatorio. Para mí ha sido muy importante poder escuchar los aportes tanto de Pilar como de Sandra, muy enriquecedores también para mí, conocer desde su mirada de ella, desde el lugar de donde pertenecen, de las organizaciones, aprender también de ellas sobre qué podemos hacer, ¿no?, ante la situación que vivimos, el desafío que tenemos de reconstruir el tejido social. Entonces han dado elementos muy importantes, Sandra, Pilar y también Lilian, ¿no? Entonces, y esperamos que quienes han seguido también este conversatorio tomen en cuenta varias de las propuestas, de las ideas que se tienen y poder también aportar, ¿no? Ya decía las compañeras, ¿no?, está el reconocernos, el escucharnos, el escuchar a los otros, el recuperar valores que hemos perdido. Entonces es muy importante. Yo me siento muy contenta de haber participado. La verdad es que igual aprendo de ustedes y estoy muy agradecida de tomarme en cuenta para poder ser partícipe de este conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Sandra. Bueno, yo también agradecida con la institución, bueno, y con todas las instituciones que conforman la red PSCS, a Pilar, Catherine y a Lilian, muchas gracias. Yo creo que estos diálogos nos ayudan un poco a tener otras miradas y seguir aprendiendo y seguir aportando también, ¿no? Pienso que el desarrollar la incidencia política y social desde todas las esferas sociales nos va a ayudar un poco a deconstruir este tejido social. Desde lo abstracto del tejido, cada punto se enlaza con el otro. Y si soltamos un punto, este tejido se nos va arruinando. Entonces tenemos que empezar a mirarnos como comunidad, como colectivo, desde lo que decía, ¿no?, la esencia misma de la familia. Y la familia no como núcleo de papá, mamá, hijitos, sino desde la familia de mirarnos con un entorno de abuelos, tíos, primos, vecinos y entendernos como familia. Eso nos va a ayudar a construir no solo una sociedad más justa, sino un mundo con mejores perspectivas y con más esperanza, porque lo que se está destruyendo con el medio ambiente es la casa grande y lo que estamos lastimando es este corazón que se llama sociedad. ¿Sí? No podemos vivir enfrentados, no podemos vivir enemistados. Tenemos que aprender a tolerarnos y mirarnos, dejando huellas para las nuevas generaciones. No podemos dejar mucho conflicto para ellos. Tenemos que dejar
pasos y procesos resueltos. Muchas gracias por invitarme y, bueno, agradecida con ustedes por todos sus aportes. Muchísimas gracias. Agradecer también a todas y todos los que nos han seguido por el Facebook y esperamos encontrarnos en otro momento. Muchísimas gracias y hasta luego.